¿Qué onda, Blastos? Bienvenidos de nuevo a su canal, Medicina para Blastos. Hoy toca ver el cuarto tema de anatomía patológica, el cual es la inflamación aguda. Pero antes de ver este tema, vamos a ver un pequeño repaso de lo que es la inflamación. La podemos definir como una respuesta de los vasos sanguíneos que transportan leucocitos y otras moléculas hacia los sitios donde se presenta lesión celular o infecciones para así poder eliminar al agente agresor. Y mucho ojo, porque la respuesta inflamatoria se piensa que es algo malo o perjudicial, pero en realidad es todo lo contrario, ya que es una respuesta protectora de nuestro sistema inmunológico frente a tres causas principalmente: la lesión y la muerte de las células, las infecciones por microorganismos y los cuerpos extraños o cualquier cosa que no pertenezca a nosotros. De verdad, es tan importante la inflamación que sin ella podríamos morir fácilmente por una simple gripe o infección, tener heridas que jamás cicatricen y tener tejidos lesionados de forma permanente. Asimismo, podemos describir una secuencia de pasos que sigue todo proceso inflamatorio. El primer paso es el reconocimiento del agente nocivo. Esto es a través de células centinelas pertenecientes al sistema inmunológico, como macrófagos y células dendríticas. Y dependiendo del sitio donde se ubiquen estas células centinelas, reciben su nombre. Por ejemplo, en los pulmones se llaman macrófagos alveolares, en el sistema nervioso se llama microglía, en el hígado se llaman células de Kupffer y en la piel se llaman células de Langerhans. Y así podemos hablar de cualquier tejido. Entonces, estas células centinelas cuentan con receptores acoplados a su membrana citoplasmática que pueden reconocer microorganismos, células dañadas y cuerpos extraños, obviamente. Ahora, los microorganismos, debido a que tienen la presencia de una membrana citoplasmática, como nosotros, cuentan con ciertas estructuras moleculares denominadas patrones moleculares asociados a patógeno, abreviados como PAMPs. Estos PAMPs van a ser reconocidos por los receptores de la célula centinela. Y los receptores más famosos que reconocen estos PAMPs se llaman receptores tipo TOL. Y de las células dañadas, estas van a liberar ácido úrico y ATP, como lo vimos en el primer video de patología. Entonces, estos patrones se conocen como patrones moleculares asociados a daño, o DAMPs abreviado. Estos DAMPs también son reconocidos por receptores de células centinela. Y el nombre de estos receptores es receptores tipo NOT. Ahora, una vez que son detectados los microorganismos o las células dañadas, van a combatir estos agentes nocivos y al mismo tiempo van a secretar ciertas sustancias como mensajeros químicos al torrente sanguíneo para reclutar más leucocitos. Y este es el segundo paso, el reclutamiento de leucocitos. Y se los voy a explicar con un ejemplo muy divertido. Imaginemos un asalto al banco. El ladrón sería el agente nocivo que causa la inflamación. El primer policía que detecta el asalto son las células centinela del tejido afectado. Y el cuerpo de policías de toda la ciudad son los leucocitos en la circulación. Una vez que la célula centinela o el primer policía detecta al agente lesivo o ladrón, entonces va a empezar a atacarlo para combatir a este agente nocivo. Y mientras tanto, va a pedir refuerzos la célula centinela. Estos refuerzos son a través de los mediadores inflamatorios, como las citocinas, las quimiosinas, proteínas y péptidos, entre muchas otras cosas. Y entonces van a avisar al cuerpo de policías o a los leucocitos en la circulación y van a llegar al sitio afectado. Y entonces, en conjunto, van a trabajar contra el agente nocivo. Ojo, entre más fuerte sea el agente nocivo, más reclutamiento de leucocitos va a haber. Es proporcional. El tercer paso del proceso inflamatorio es la eliminación del agente nocivo. Se murió. El cuarto paso es la regulación o la supresión de la respuesta inflamatoria, ya que no tiene caso seguir activando los leucocitos. Y el quinto paso es la reparación del tejido, regenerando células y el depósito de tejido conectivo, que es la famosa cicatrización o fibrosis. En este diagrama podemos ejemplificar la secuencia de pasos de la inflamación: el reconocimiento del agente nocivo, reclutamiento de leucocitos, eliminación del agente causal, cese de la respuesta inflamatoria y reparación del tejido. Y por último,
La inflamación tiene ciertas propiedades. Puede ser local o sistémica. Una inflamación local sería una faringitis. Una inflamación sistémica sería, por ejemplo, la sepsis o el síndrome de respuesta inflamatoria aguda. Asimismo, la inflamación puede ser aguda o crónica, pero no crean que solo se diferencian por su duración. La aguda puede ir desde horas hasta días y la crónica desde semanas hasta años. El principal infiltrado celular en la aguda son los neutrófilos y en la grave los macrófagos y linfocitos. Y la respuesta inflamatoria está altamente regulada. De lo contrario, habría reacciones inflamatorias contra autoantígenos, como en las enfermedades autoinmunes, o contra antígenos ambientales, en las reacciones de hipersensibilidad y alergias. Esto es toda la introducción con respecto a la inflamación. Ahora sí vamos a adentrarnos al tema de inflamación aguda. Para su estudio, la inflamación aguda se puede dividir en tres etapas. La primera, las reacciones de los vasos sanguíneos. La segunda, el reclutamiento de los leucocitos hacia el sitio afectado. Y la tercera, la fagocitosis y eliminación del agente causal. Empecemos viendo la reacción de los vasos. Esta reacción de los vasos sanguíneos no es nada más que el cambio en el flujo y la permeabilidad vascular para así poder permitir el movimiento de los leucocitos y proteínas plasmáticas al sitio afectado. Pero ojo, porque no solamente se van a movilizar leucocitos y proteínas, sino que también se van a mover hacia afuera del vaso líquido. Y este líquido puede ser de dos tipos, exudado o trasudado. El exudado va a ser un líquido rico en proteínas y restos celulares. Este exudado siempre va a estar causado por un proceso inflamatorio, ya que el proceso inflamatorio aumenta la permeabilidad vascular y hace que se muevan proteínas y líquidos. Ahora, el trasudado es todo lo contrario al exudado. Es un líquido pobre en proteínas y no tiene restos celulares. El trasudado es simplemente líquido, o sea, el plasma sanguíneo. Y este no está causado por procesos inflamatorios, sino que está causado por irregularidades en las fuerzas de Starling, ya sea aumentando la presión hidrostática, como en la insuficiencia cardíaca congestiva, o disminuyendo la presión oncótica, como en la hepatopatía y la nefropatía. Ahora, para que se produzca el movimiento de los leucocitos y proteínas hacia el sitio lesionado, tienen que ocurrir dos cosas en los vasos sanguíneos. Primero, que haya vasodilatación de estos. Recordemos que la vasodilatación se refiere a la relajación del músculo liso vascular. ¿Cómo se produce la vasodilatación? Esto es gracias a la histamina. Es de las primeras moléculas que se libera durante el proceso inflamatorio y permite que se relaje el músculo liso vascular. Y ahora, ¿qué va a provocar esto? Bueno, que aumente el calibre o diámetro del vaso sanguíneo y por lo tanto que se enlentezca o se haga más lento el flujo de sangre. Este enlentecimiento del flujo sanguíneo se conoce como estasis circulatoria. Y esta estasis circulatoria permite que se acumulen leucocitos y proteínas plasmáticas en esa zona listos para poder migrar al sitio de lesión. Y mucho ojo, porque esta estasis circulatoria es la causante del famoso rubor y calor como los signos cardinales de la inflamación. Entonces, ya tenemos listos nuestros leucocitos y proteínas acumulados en esas zonas de los vasos sanguíneos. Lo segundo que tiene que ocurrir para su salida es un aumento de la permeabilidad vascular o un aumento de la extravasación. ¿Cómo aumentamos la permeabilidad del vaso? Sencillo, tenemos que hacer que las células endoteliales se contraigan. Recordemos que las células endoteliales recubren el interior del vaso. Entonces, al contraerse, se forman huecos, conocidos como espacios interendoteliales. Este proceso donde se contraen las células y se generan estos espacios se conoce como activación del endotelio. Para que se logre la activación del endotelio, necesitamos también histamina, aunque también puede funcionar la bradicinina y los leucotrienos. Una vez que estas moléculas se unen a las células endoteliales, el efecto va a durar entre 15 y 30 minutos, permitiendo que los leucocitos crucen el vaso sanguíneo. En esta imagen, arriba tenemos un vaso sanguíneo normal y abajo un vaso sanguíneo con el endotelio activado. Nótese las células endoteliales contraídas formando los espacios interendoteliales por donde van a cruzar estos leucocitos. Ahora sí, estas son las reacciones de los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver la segunda etapa, que es el reclutamiento de leucocitos.
Para entender mejor el proceso de reclutamiento de leucocitos, voy a explicárselos con el siguiente esquema. En un vaso sanguíneo normal, los eritrocitos van a viajar en la parte central del vaso, desplazando los leucocitos a la periferia o a los laterales de estos eritrocitos. Pero cuando ocurre un proceso inflamatorio, recordemos que hay una vasodilatación y entonces se enlentece el flujo sanguíneo, se produce la estasis circulatoria. Esto hace que los leucocitos comiencen a acumularse en las áreas de inflamación de los vasos sanguíneos, por lo que poco a poco se van empujando los leucocitos a la parte más periférica de los vasos. Y este es el primer paso del reclutamiento, conocido como marginación. Noten cómo el leucocito ya está en la periferia del vaso sanguíneo. Y también noten cómo las células endoteliales están activadas o retraídas. Ahora, imaginemos que lo que provoca el proceso inflamatorio es una infección bacteriana en este tejido. La célula centinela, que es este macrófago, lo va a detectar y va a secretar citocinas, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Dichas citocinas van a llegar a las células endoteliales y va a provocar que aumente la expresión de ciertas proteínas en estas células endoteliales, por lo que los leucocitos van a reconocer estas proteínas y van a empezar a unirse de forma débil, por lo que van a ir rodando de célula en célula, ya que son empujadas por el flujo sanguíneo, hasta que en un punto se detienen y se adhieren con firmeza a una célula endotelial. Estos dos procesos se conocen como rodamiento y adhesión endotelial. Esta adhesión endotelial va a ser producida por dos familias de proteínas muy importantes, las selectinas y las integrinas. Las selectinas van a producir los primeros enlaces entre leucocitos y células endoteliales, pero estos enlaces son débiles. Las integrinas son las responsables de los enlaces más firmes entre estas dos células y van a permitir que los leucocitos se detengan y se adhieran firmemente al endotelio. De las selectinas vamos a tener tres tipos: la selectina L, la E y la P. Se llaman así porque la letra representa el lugar donde se expresan. Las selectinas L se expresan en leucocitos, las selectinas E en el endotelio y las P en plaquetas y también en el endotelio. Vamos a representar a las selectinas L de color azul y las selectinas E y P de color naranja. Ahora, las integrinas van a ser proteínas que están expresadas específicamente en los leucocitos. Y las integrinas que podemos encontrar en los leucocitos son la BLA1 y la LFA1. Y los ligandos de estas integrinas van a estar presentes en las células endoteliales. Dichos ligandos de las integrinas son las moléculas de adhesión intercelular, abreviadas como ICAM, y las moléculas de adhesión celular vascular, abreviadas como BCAM. Entonces, recuerden lo que les dije. Estas citocinas son la clave, ya que cuando aumenta su expresión por el proceso inflamatorio, llegan a las células endoteliales y va a aumentar la expresión de ya sea o los ligandos o los receptores de estas proteínas. Vean aquí, esto de color naranja serían las selectinas P y E presentes en células endoteliales, unidas a sus ligandos en los leucocitos. Esto de color azul es la selectina L que se une a sus ligandos en las células endoteliales. Y esto de color verde son las integrinas leucocitarias que se unen a sus ligandos en células endoteliales, que son BCAM e ICAM. Y todo esto permite una fuerte adhesión endotelial y que los leucocitos se peguen. Ahora, el siguiente paso es que los leucocitos crucen la membrana o el vaso sanguíneo. Esta migración a través del endotelio que hacen los leucocitos también se conoce como diapédesis y va a ser gracias a dos situaciones. La primera es que las quimiosinas secretadas por células centinelas van a ir con los leucocitos y son como mensajeros que les dicen, este es el camino que debes de seguir. Por lo tanto, los leucocitos van siguiendo el gradiente químico que generan las quimiosinas. Y lo segundo es que en las uniones interendoteliales hay una molécula abreviada como PCAM. Esta PCAM significa molécula de adhesión celular endotelial plaquetaria. Son proteínas que están en las uniones interendoteliales y es la que le va a indicar al leucocito por dónde tiene que cruzar. Entonces,
Una vez que el leucocito detecta esta PECAM, ahora va a producir colagenasas que van a ir degradando las membranas del vaso sanguíneo. Y una vez que los leucocitos rompen estas membranas y cruzan hacia el tejido donde está la inflamación, ahora van a ser atraídas hacia este sitio a través de la quimiotaxis. Estas quimiosinas que fueron secretadas al inicio del proceso inflamatorio fungen como gradiente químico que le indica a los leucocitos hacia dónde dirigirse para llegar a la inflamación. Estas quimiosinas pueden ser de origen exógeno, como productos bacterianos, o endógenos, como la interleucina 8, moléculas del sistema del complemento como C5A y C3A, y metabolitos del ácido araquidónico, como las prostaglandinas. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo las quimiosinas producen el desplazamiento de los leucocitos? Fácil. Estas quimiosinas se van a unir a receptores acoplados a proteína G presentes en los leucocitos. Y cuando se activan estos receptores, va a haber cascadas de señalización con segundos mensajeros y todo lo que va a provocar es una reorganización del citoesqueleto y la contracción de filamentos de actina y miosina. Estos cambios a nivel celular en los leucocitos va a hacer que desplieguen cierto tipo de brazos llamados pseudópodos o filopodios. En esta microfotografía electrónica de barrido podemos ver un leucocito activado que despliega los filopodios. Estos son como ganchos que van traccionando al leucocito siguiendo el gradiente químico que dejan las quimiosinas. Así es como se produce el reclutamiento de los leucocitos. Ahora, ya una vez que los leucocitos llegaron al sitio de inflamación, vamos a ver cómo eliminan al agente causal. Los mecanismos que vamos a describir a continuación son los responsables de eliminar a los agentes causales. Pero mucho cuidado, porque estos mecanismos no solo destruyen al agente, sino que también destruyen a los tejidos adyacentes no involucrados. Esta es la razón por la cual, si la respuesta inflamatoria no está bien regulada, va a ser más perjudicial que benéfica, y es el principio de las enfermedades autoinmunes. Ahora, cuando se produce la inflamación aguda, los dos principales leucocitos que intervienen son los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos son el principal infiltrado inflamatorio las primeras 24 horas tras el inicio de la inflamación. Esto debido a que son los principales leucocitos reclutados del torrente sanguíneo y poseen una vida media corta. Y ahora, los monocitos o macrófagos empiezan a sustituir a los neutrófilos entre las primeras 24 y 48 horas tras iniciar la inflamación. La razón por la cual estos dos son los principales leucocitos reclutados es debido a su capacidad de fagocitosis, que recuerden que es la ingestión del agente causal en la célula y su posterior degradación. Y ahora, para que inicie este proceso de eliminación, lo primero es reconocer al agente causal a través de los receptores de DAMPs y PAMPs que les había descrito al inicio del video. Una vez que las moléculas del agente causal se unen a estos receptores que reconocen patrones moleculares, se va a producir la activación leucocítica. Dentro de los leucocitos va a aumentar la concentración de calcio. Esto va a hacer que se enciendan algunas enzimas como la proteína sinasa A y la fosfolipasa A2. Esto va a generar la eliminación del agente causal y el principal mecanismo por el que se produce es la fagocitosis. En este diagrama podemos ver los distintos tipos de receptores y los diferentes mecanismos por los cuales se amplifica la respuesta inflamatoria y se elimina al agente causal. Pero nosotros vamos a enfocarnos en describir el proceso de la fagocitosis. Pongamos el caso de la infección bacteriana. Este sería nuestra célula fagocítica y esta sería la bacteria. Para que se inicie la fagocitosis, recuerden que lo primero es el reconocimiento del agente a través de receptores. Los principales receptores que van a reconocer a los microorganismos pueden ser los receptores de manosa. Este va a detectar algunos hidratos de carbono presentes en la membrana citoplasmática de los microorganismos. Otro receptor pueden ser los receptores basurero o scavenger. También podemos tener receptores de opsoninas. Recuerden que las opsoninas son moléculas o sustancias que se adhieren a los microorganismos para facilitar su fagocitosis. De las principales opsoninas
tenemos a la inmunoglobulina G, a la molécula del complemento C3b, tenemos a lectinas de unión amanosa y colectinas. Y también pueden fungir como moléculas de reconocimiento las integrinas de los leucocitos. Y ya que estos receptores detectan moléculas de microorganismos, ahora viene la fase del atrapamiento. Aquí, la membrana citoplasmática del leucocito se va a remodelar, haciendo que comience a rodear al microorganismo hasta que se pince y se forme una vesícula llamada fagosoma. Y una vez que se forma el fagosoma, se va a fusionar con los lisosomas, que recuerden que tienen moléculas que degradan. Entonces, se fusionan y se forma el fagolisosoma. Y por medio de diferentes reacciones químicas, se va a degradar al microorganismo o la célula dañada, dependiendo de qué es lo que esté causando la inflamación aguda. Ahora, tenemos decenas de moléculas que degradan estos microorganismos o células necróticas, pero vamos a enfocarnos en tres de ellas: las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas de nitrógeno y las enzimas lisosómicas. Las especies reactivas del oxígeno ya las hemos visto en el video de lesión celular. Ahora, todas estas se van a formar a través de un complejo multiproteico llamado NAPT oxidasa o fagocito oxidasa. Este complejo multiproteico, cuando no hay un proceso inflamatorio, se encuentra desarmado en el citoplasma del leucocito, pero cuando se produce la fagocitosis, se ensambla en la membrana del fagolisosoma, como en la imagen que tenemos aquí. Y ahora, químicamente lo que va a hacer esta enzima o este complejo multiproteico es que va a reducir el oxígeno en anión superóxido. Esta reacción química es gracias a que la forma reducida del NAP se oxida y transfiere un electrón al oxígeno, convirtiéndola en esta especie reactiva de oxígeno. Este proceso, donde se forman especies reactivas del oxígeno, una vez iniciada la fagocitosis, se conoce como estallido respiratorio u oxidativo. Este anión superóxido que se formó, por dismutación espontánea, se va a convertir en peróxido de hidrógeno, que es otra especie reactiva de oxígeno. Y ahora, aquí va a intervenir uno de los gránulos del leucocito que va a liberar una enzima llamada mieloperoxidasa. La enzima mieloperoxidasa va a utilizar al cloro para unirlo con el peróxido de hidrógeno y va a formar hipoclorito. Este hipoclorito es de las especies reactivas de oxígeno más poderosas que existe y es uno de los sistemas bactericidas más famosos que poseen los leucocitos. Entonces, este sistema o esta reacción bioquímica se conoce como sistema peróxido de hidrógeno, mieloperoxidasa, hipoclorito. Este sistema que les acabo de mencionar, además de ser un potente bactericida, también es la causa por la cual se pueden lesionar las células adyacentes al proceso inflamatorio. Y como dato clínico, la deficiencia genética de esta enzima fagocito oxidasa genera la enfermedad granulomatosa crónica. Ahora vamos a ver cómo actúan las especies reactivas del nitrógeno. Las especies reactivas de nitrógeno se van a formar a partir del aminoácido arginina. Y la arginina, a través de una enzima llamada óxido nítrico sintasa, se va a generar óxido nítrico. La enzima sintasa de óxido nítrico tiene tres subtipos: la versión endotelial, la neuronal y la inducida. La endotelial y la neuronal se encargan de producir óxido nítrico para funciones vasculares y de neurotransmisión. La que nos importa y compete para la inflamación es la versión de la sintasa de óxido nítrico inducida. El óxido nítrico generado se va a unir con el anión superóxido formado por la NAD oxidasa. Y esta unión nos va a generar otra especie reactiva llamada peroxinitrito. Recuerden que este es el famoso O no, porque cada vez que una célula o microorganismo lo ve, grita O no, ya que es altamente destructivo. Ahora, vamos a ver las enzimas lisosómicas. Como su nombre lo dice, son enzimas que están contenidas en los lisosomas de los fagocitos, principalmente en neutrófilos. Estos lisosomas o vacuolas donde se contienen las enzimas también se denominan gránulos debido a su aspecto en el microscopio, que tienen muchos puntitos o granos. Entonces también se le conocen como gránulos. Tenemos dos tipos de gránulos, los primarios
y los secundarios. Las principales moléculas encontradas en gránulos primarios o mayores son la mieloperoxidasa, que recuerden que interviene en las especies reactivas de oxígeno, la lisosima, defensinas, elastasas e hidrolasas, y la mayoría de estas su función es contra microorganismos, mientras que los productos de los gránulos secundarios o menores, como la colagenasa, gelatinasa, lactoferrina e histaminasa, se encargan de degradar la matriz extracelular y parte de los tejidos conectivos. Esta es la razón por la cual si las enzimas lisosómicas o las especies reactivas llegan a liberarse antes de que se cierre la vacuola fagocítica, dañan los tejidos que están alrededor. Por lo tanto, es imprescindible que nuestro organismo cuente con sistemas que contraataquen o regulen a estas enzimas en caso de que salgan del leucocito, y estas se conocen como antiproteasas. Las antiproteasas se encargan de minimizar los daños producidos por estas enzimas fuera de los leucocitos y que nuestras células no resulten dañadas en un proceso que nos protege, que es la inflamación. Ahora, tenemos dos antiproteasas muy importantes, la alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulina, que se encargan de inactivar a estas otras enzimas para evitar daños celulares. Como dato clínico, la deficiencia de alfa-1 antitripsina genera una enfermedad en la que los pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar enfisema pulmonar. Esto debido a que no tienen el mecanismo protector frente a enzimas como las elastasas y colagenasas que degradan la matriz extracelular y el tejido conectivo del pulmón. Entonces, recuérdenlo muy bien. Si las especies reactivas de oxígeno, nitrógeno o enzimas lisosómicas se liberan antes de que se cierre la vacuola fagocítica, se produce una fagocitosis fracasada o regurgitación, y es la causante de la lesión de los tejidos en un proceso inflamatorio. Entonces, así es como nuestros fagocitos pueden eliminar microorganismos o células dañadas en la inflamación aguda. Otro mecanismo de eliminación, además de la fagocitosis, son las trampas extracelulares de neutrófilos. Estas son redes extracelulares formadas por la cromatina de los neutrófilos que va a atrapar a los microorganismos evitando su diseminación. En esta microfotografía de fluorescencia podremos observar a un neutrófilo que descondensa su cromatina para formar estas redes o estas trampas donde coloca proteínas antimicrobianas y atrapa a los microorganismos. Pero cuidado, porque el neutrófilo se sacrifica en este proceso, produciendo su necrosis. Estos son los tres procesos básicos de la inflamación aguda. Recuérdenlos muy bien. Reacciones de los vasos, que son vasodilatación y activación endotelial. Reclutamiento de leucocitos, que es la marginación, rodamiento, adhesión endotelial. Diapédesis y quimiotaxis. Y finalmente, la fagocitosis y eliminación del agente causal. Ahora, ¿cómo finaliza la respuesta inflamatoria aguda? Recuerden que para que inicie, las células centinelas deben secretar mediadores inflamatorios como citocinas y quimiosinas. Entonces es obvio que para que finalice, deben de suprimirse la secreción de estos mediadores. Una vez que los leucocitos destruyen el agente causal, cesa la secreción de estos mediadores y al mismo tiempo los leucocitos secretan citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y las lipoxinas, creando un aumento de las citocinas antiinflamatorias y disminuyendo las citocinas proinflamatorias. Y finalmente, ¿cuáles son los posibles escenarios en los que termina la inflamación aguda? Bueno, se puede representar con este esquema. El primer escenario es que la inflamación sea exitosa, eliminando al agente causal y recuperando la funcionalidad del tejido. El segundo escenario es que se elimine el agente causal, pero se pierda la funcionalidad del tejido. No se puede regenerar esas células, entonces se suple ese vacío con tejido conectivo, que es la famosa cicatrización o fibrosis. Y el tercer escenario es que no se puede eliminar al agente causal y por lo tanto la inflamación aguda evolucione a una inflamación crónica, la cual veremos en un próximo video. Esto es todo lo que compete respecto a la inflamación aguda. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido bastante. Si tienen alguna duda, con mucho gusto yo se las respondo aquí abajo en los comentarios. Yo soy Enrique Pedrosa.
Hasta pronto, médico Blastos.